Bienvenidos sean con ustedes, estimados estudiantes, a una sesión más del curso de macroeconomía, dirigido por su servidor, el magíster Iván Apazarrón. Bien, a continuación vamos a dar inicio a la sesión, cuyo tema es la política fiscal. La política fiscal, como menciona aquí el concepto, es una rama de la política económica que tiene que ver con el gasto público y los impuestos, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, inmediatamente hablamos de política fiscal. ¿Y cuál es el objetivo de la política fiscal? Mantener la estabilidad de la actividad económica y también contribuir a su crecimiento mediante el control del empleo y la inflación. Esto es importante porque si no hubiera gastos públicos, entonces no hay tampoco progreso, no hay desarrollo de país, y finalmente esto puede provocar también inestabilidad y puede aumentar no solamente el desempleo, sino también la inflación. Bien, ¿cuáles son los objetivos finales de la política fiscal? El primero es acelerar el crecimiento económico, ¿no? Al haber una política fiscal de recaudación de impuestos, aumenta el crecimiento económico, acelera. Luego, el otro objetivo es la plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales. Se busca a través de la política fiscal utilizar todo lo que posee el Estado para poder aprovecharlo a su máxima expresión. Y el otro objetivo, plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. Es importante tener una estabilidad de los precios, ¿no?, de los productos que se consumen en el país. En caso contrario, puede haber problemas macroeconómicos. La política fiscal. La manifestación principal de la política fiscal justamente se materializa en los presupuestos del Estado, ¿no? El Estado cada año realiza un presupuesto, ¿no? Y a través de ese presupuesto empieza a trabajar para realizar el gasto público, ¿no? Y utiliza, por supuesto, los ingresos públicos para tal fin. En lo referente al gasto, si hablamos del gasto, se ha de determinar su cuantía total, ¿no? Y ver hacia dónde va a estar destinado ese gasto público. Es decir, si son compras directas de bienes y servicios por el Estado o transferencias de fondos realizados a las empresas y los ciudadanos. En cuanto a los ingresos, se debe consignar la revisión de cuánto se espera recaudar a través de qué impuestos, ¿no? Y como síntesis, la relación entre ingresos y gastos del Estado. Bueno, nosotros sabemos que el Estado obtiene ingresos a través de los impuestos que existen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, lo más importante es el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta, ¿no? Son dos impuestos muy importantes que a través de ellos el Estado obtiene ingresos para poder sustentar su gasto público. El proceso de actuación de la política fiscal. Bien, aquí tenemos elementos muy importantes que tienen que ver con la política fiscal. En primer lugar, la T, ¿no? ¿Qué significa la T? Los tributos o los impuestos, ¿no? Como ya les mencioné hace un momento. No solamente existen impuestos también gubernamentales que lo determina el Estado a través de la SUNAT, sino también existen impuestos municipales, impuestos regionales, ¿sí? Y se recauda a nivel nacional. Luego viene la G, que significa el gasto público. Bueno, es el dinero que el Estado gasta para diferentes obras, ¿no?, en el país, como por ejemplo construcción de carreteras, centrales eléctricas, pistas y veredas, y losas deportivas, etcétera, etcétera, ¿no?, colegios y universidades estatales también, ¿no? Bien, tenemos aquí el gráfico. En el gráfico podemos ver en el eje de las ordenadas, en la parte vertical, donde se mide el dinero, ¿no? Ahí está, representado por una P, ¿no? Y en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, se mide el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Y aquí tenemos la gráfica donde la zona roja, ¿no? ¿Qué significa la zona roja? Zona de déficit. ¿Qué significa eso? Que el gasto es mayor que los ingresos. Y la zona verde es zona de superávit, que significa que los ingresos son más altos que los gastos.
Esto se debe manejar de una manera adecuada, ¿no? Porque si hay más gastos que ingresos, entonces puede haber problemas en el país. Aunque los economistas dicen que es necesario hacer gasto, ¿no? El Estado necesita gastar para poder aumentar el desarrollo en el país, para que haya más, al haber más obras, hay más desarrollo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario el gasto, dicen, ¿no? Pero por otro lado también dicen, no debe haber demasiado gasto que sobrepase a los ingresos, ¿no? Porque eso puede ocasionar déficit en la caja fiscal del Estado. Y finalmente el superávit es mayor dinero, ¿no?, que tiene el Estado a través de los impuestos, ¿no? Y eso permite poder cumplir con los proyectos programados, ¿no?, a través de un periodo de tiempo, ¿no? Bien, los dos mecanismos de control sugeridos por los keynesianos, hablamos de keynesianos que son, estudian mucho los temas macroeconómicos. Uno de los mecanismos tiene que ver con la variación del gasto público y la variación de los impuestos, ¿no? ¿Sí? Como les mencionaba hace un rato, es necesario que el Estado gaste el dinero que percibe de los impuestos, porque de esa manera hay más inversión, hay más carreteras, hay más hospitales, hay más colegios, ¿no? Y eso permite el desarrollo del país, ¿no? Pero sin embargo hay menos gastos y más dinero. Eso quiere decir que el Estado no está siendo muy eficiente en el desarrollo de su política fiscal, ¿no? Finalmente, los políticos prefieren mayormente lo segundo, ¿no? Que haya más dinero para que de esa manera la población diga, bueno, está haciendo buen trabajo, ¿no? Porque hay bastante dinero. Pero el objetivo no es tanto guardar dinero, sino es utilizarlo para los proyectos que tiene el Estado, de esa manera poder crecer, que el país pueda crecer. La variación del gasto público. El gasto público es la cantidad de dinero que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Como por ejemplo los salarios de los funcionarios del Estado, para pagar a los policías, para pagar a los congresistas, para pagar a los profesores del Estado, ¿no? Eso es lo primero que se utiliza para el dinero en el Estado, ¿no? Primero, pagar los salarios de los funcionarios del Estado y de todos los que trabajan en el Estado. En segundo lugar, tiene que ver con inversión en infraestructuras públicas, ¿no? Como mencioné hace un momento, construcción de carreteras, puentes, viviendas, etcétera, hospitales, colegios, ¿no? Y en tercer lugar, por inversiones realizadas por empresas y organismos descentralizados, ¿no? ¿Sí? Hay instituciones que trabajan a nivel nacional, ¿no?, con proyectos enormes, como por ejemplo canales de irrigación, construcción de presas y de centrales hidroeléctricas, ¿no?, a través de organismos descentralizados, ¿no? Todo eso tiene que ver con el presupuesto público del Estado, ¿no? De tal manera que esto permite que el Estado pueda administrar su dinero para el beneficio de la sociedad. Variación de los impuestos. Otra gran herramienta de la política fiscal es el nivel de tributación, ¿no? Cuando el porcentaje de los impuestos baja, entonces aumentan los ingresos de los hogares, ¿no? ¿Sí? Pero eso también provoca un problema para el Estado porque percibe menos dinero, ¿no? ¿Sí? Y ya no tiene mucho dinero para el gasto público. Ahora, si los impuestos son altos, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el gasto de consumo y la curva eh, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es importante entender porque el Estado necesita de los impuestos para poder generar, para poder invertir, ¿no?, en las infraestructuras planificadas en un periodo, ¿no?, de tiempo. Por lo tanto, los impuestos son necesarios, definitivamente. Aunque hay algunos que no les gustan, ¿no? Por ejemplo, impuesto al IGB, impuesto a la renta, hay muchas empresas que evitan este tipo de impuestos. No es necesario para desarrollar el país. Caso contrario, el país no tendría dinero en donde invertir.
Pero también hay otros problemas sociales que muchas personas utilizan para no contribuir con el Estado, ¿no? Pero finalmente debemos de entender de que es necesario el impuesto, cumplir con los impuestos para poder alcanzar los objetivos macroeconómicos. Eso sería todo en la sesión 7. Muchas gracias.